El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. El Evangelio del día de hoy nos habla de la alegría de la cruz, la alegría en el sufrir del cristiano. Fíjense que son dos realidades aparentemente contradictorias. ¿Cómo puede haber alegría en el sufrir? ¿Cómo podemos decirle a una persona que está sufriendo que sea feliz, desearle dicha en su sufrimiento? Pues eso, queridos hermanos, es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Jesús nos habla de esa alegría grande, la alegría de la cruz. Y si Jesús no lo hubiera dicho y también no lo hubiera enseñado y no lo hubieran vivido sus santos y Él mismo, qué difícil sería creer esto. ¿Qué es el sufrir? No hay que preguntarle a nadie, todos sabemos lo que es sufrir. Un dolor de muelas, un problema que atravesamos en la vida y no se puede solucionar o se soluciona también. El dolor, el sufrimiento, las angustias. ¿Qué es la alegría? Pues pregúntale a uno que está enamorado, pues esa es alegría, ¿no? Pues la alegría y el sufrimiento. Vamos a analizar el Evangelio para que entendamos este misterio que nos enseña Jesús y que está ahí, queridos hermanos, personificado en la imagen del Señor de los milagros. ¿Por qué nuestros abuelos han amado tanto a Cristo crucificado? Lo tenemos aquí y en tantos sitios lo veneran así, quieren tenerlo en el centro, a la cruz del Señor. Y empieza el Evangelio del día de hoy, de San Juan, en el capítulo 3. Es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Fíjense cuáles son las circunstancias. Piensen, es el capítulo 3, apenas Jesús está empezando su ministerio apostólico. ¿Y qué ha pasado? El domingo pasado escuchamos qué ocurrió, qué hizo Jesús en el templo. ¿Qué hizo? Eso, volcó, entró al templo con autoridad y nadie se le opuso. Y también Jesús ya ha hecho milagros, está dando discursos extraordinarios. Y la gente noble se queda admirada, entusiasmada, alegre, todo el mundo. Y los que guían al pueblo de Israel se están llenando de coraje, porque Jesús no les está tapando sus defectos. Es gente muy preparada. Pero de entre ese grupo de los líderes de Israel hay uno, que es un hombre muy noble, de sentimientos muy nobles,
un hombre muy culto, que él ha estado mirando a Jesús y se ha sentido impresionado. Este hombre, fíjense, de esa primera época se llama Nicodemo. Así empezó el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Este Nicodemo se ha quedado impresionado y fíjate, pero es un poco cobarde. Prudente, un hombre culto, de las clases sociales altas, tiene poder, se ha quedado impresionado, quiere hablar con Jesús, pero no le habla de frente, así como en el público. Ustedes lean la Biblia, este pasaje, y dice que fue a buscarlo de noche. Cuando quieres hablar, buscas a una persona de noche es porque no quieres que te vean, porque corres peligro de alguna manera. Y Jesús no le dice nada, es muy delicado, pero está hablando, fíjense, está hablando con un intelectual, con un, digamos, catedrático de universidad. Va a dar un discurso Jesús de esos que son, que quien los entiende, un discurso profundo, profundo va a dar un discurso. Por eso, esto, para entenderlo, es de una majestad incomparable. Jesús le va a dar dos discursos. El primero no se lee aquí, el segundo está aquí. El primero es cuando le dice, tienes que nacer de nuevo. Fíjate, a un viejo de 50, dile, tienes que nacer de nuevo, ¿qué pensaría? Así está, pero le dijo Jesús eso, y Nicodemo no le entendió. Y Jesús se lo reprocha suavemente. Entonces entra Jesús a una segunda parte. Este hombre ya ha escuchado un mensaje, tienes que nacer de nuevo, porque Nicodemo le ha dicho, Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios. ¿Quién eres? Le está diciendo. Porque lo que tú haces no lo hace cualquiera. ¿Quién eres, Jesús? Y le dice, si quieres tú entenderme, tienes que nacer de nuevo. Y ahí es el primer portazo que ha recibido Nicodemo, porque no le entiende. Dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Nosotros ya lo sabemos, que ese nacer de nuevo es, ¿cuál? Es el bautismo. Tienes que nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que dar una nueva vida. Y no ha entendido todavía este hombre. Y la segunda parte de su discurso. Debía hablar Jesús mucho, queridos hermanos, pero aquí está muy sintetizado. ¿De qué le va a hablar? Le va a hablar, queridos hermanos, de eso que a nosotros nos ha parecido al principio imposible de juntar: la alegría del sufrir. Jesús le va a decir a este hombre, tu vida tiene que pasar por la cruz si quieres seguirme. Eso le va a decir. Fíjense ustedes cómo es Jesús. Está empezando a predicar. Se le acerca un hombre un poco tímido, prudente, que no quiere comprometerse porque sabe que si se declara discípulo de Jesucristo, quizá va a perder su casa, sus bienes, su fama, el poder, y no quiere. Sepan, por eso se parece, o sea, mucho se parece a nosotros, porque este hombre va lento. Y eso nos pasa a nosotros, porque a veces tememos entregarnos al Señor. ¿Cuántos chicos temen entregar su vida? Dice, ¿por qué? Es que de Texas para abajo voy a perder profesión, vida, tiempo. Y este hombre lo mismo. Sepan, es así. Tememos, a veces, tememos de Texas abajo, es verdad, perdemos. Y Jesús le va a decir, es verdad, vas a perder. Humanamente, si me sigues, vas a acabar perdiendo tu vida. Y entonces, le dice este hombre, Jesús le dice, Nicodemo, ¿qué dice la Biblia? Cuando los judíos pecaron en el desierto y murmuraron contra Moisés, ¿qué pasó? Y le recuerda. Dios les mandó serpientes a los judíos para que les muerdan y los maten.
Pero compadecido Dios mandó a Moisés que fabrique una serpiente de bronce, que la enrosque en un estandarte, una cruz, y entonces le dijo al pueblo: todo el que mire a la serpiente enroscada en ese estandarte y lo mire con confianza y arrepentimiento, va a salvarse. Y efectivamente, eso está, lean ustedes en la Biblia, está ese episodio, ¿no? Los judíos eran mordidos, de repente Moisés hace esa serpiente de bronce y lo enrosca en un estandarte que tiene forma de cruz, y cuando eran mordidos, miraban a la serpiente, arrepentidos de lo que habían hecho, de la murmuración, y llenos de confianza, y sanaban de esa mordedura. Y Jesús le dice, como ven, esta es una clase de teología, lo que le está dando. Lo que ocurrió hace años allí en el desierto, Nicodemo, es un símbolo de la salvación. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así yo, está diciendo, yo Jesucristo seré elevado. Está hablando de la cruz. Seré elevado. Y todo aquel que mire con fe, que se adhiera con su vida a mí, solo ese va a salvarse. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, ya no hay otro camino de salvación. O eres mi discípulo y aceptas todo lo que yo digo en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, y vives como yo digo, o no hay otro camino. Así le está diciendo. Tienes que mirarme con fe y seguirme a mí como dócil discípulo. No hay otro camino. Y esto, queridos hermanos, ya nos está hablando el Señor, fíjate, lo que ha dicho en el Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, que ha recogido el libro de las Crónicas. Es algo que a veces no nos gusta escuchar, sepa, no es agradable, pero lo dice Jesús. Mira lo que dice nada más, en este capítulo 36. En ese tiempo, el pueblo y sus jefes multiplicaron sus pecados. Ahí está. Mancharon la casa del Señor. ¿Y qué hace Dios? Fíjate, cuando el pueblo peca, todo su pueblo, que dice el libro de las Crónicas, Dios envía avisos, profetas, porque tenía compasión de su pueblo. ¿Y qué hace el pueblo que está rebelde a Dios? Fíjate, dice las Crónicas, pero el pueblo y sus jefes se burlaron de los mensajeros, los despreciaron, se mofaron de sus profetas. Dios manda un mensaje y el pueblo no hace caso, ni el pueblo ni los jefes. ¿Y qué hace Dios? Dice aquí la Biblia, hasta que la ira del Señor se encendió sin remedio contra su pueblo, y ahí viene la historia. Los deportaron a Babilonia. La ira de Dios, es lo que dice la Biblia, lean ustedes, no es que algunos dicen, uy, Dios tiene ira. Mira, yo no sé, pero aquí está en la Biblia escrito así, y hay que, eso nosotros dice que Dios se encendió en ira. Y los caldeos quemaron la casa de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, quemaron todos los palacios y asesinaron a los judíos. Y los que escaparon de la muerte los llevaron cautivos a Babilonia y fueron esclavos. Hasta que, también, ya ven, o sea, Dios que está diciendo, les está, por sus pecados, esta gente, este pueblo, tiene que expiarlos en el destierro. Pero una vez que ese pueblo ha expiado su pecado, fíjate también lo que dice en el versículo 19, en cumplimiento de la profecía de Jeremías, el rey de Persia hace regresar a los judíos a Jerusalén. Es decir, Dios purifica a su pueblo con el sufrimiento. ¿Qué nos está diciendo, queridos hermanos? Aquí ya una enseñanza muy hermosa que ya está aquí en el Nuevo Testamento más claro. El sufrimiento, fíjate, hay dos tipos de sufrimiento sobre todo.
El sufrimiento que Dios nos permite en la vida como reparación, expiación de nuestros pecados. Cuando pecamos, como al pueblo que ha pecado, Dios le exige que repare. Porque el pecado, ahí está, exige expiación, reparación. Hay otro sufrimiento también, que es el sufrimiento de los hombres de Dios, los santos. Eso es Santa Rosa, San Martín de Porres, que por el Señor se sacrifican. Fíjate, es un sufrimiento, pues sufren ambos, pero tiene un matiz distinto. Pero ambos son cruz. Y fíjate, cuando uno sufre con paciencia el plan de Dios. El pueblo de Israel sufrió en el destierro y Dios, ¿qué hace? Lo libera del sufrimiento. Le hace reparar sus pecados y luego le regresa a la tierra de promisión. Y el sufrimiento que tienen los santos, como Jesucristo, fíjate, Jesús es el primer santo, modelo de todos los santos, el sufrimiento de Jesús, un hombre santo, que produce salvación para los demás. O sea, fíjate, Cuaresma, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cristiano, expía tus pecados. No vivas en pecado, porque pecado trae consecuencias, lo dice el Antiguo Testamento. Si no lo expías tú, lo ha expiado Él, pero también es necesario que tú lo hagas. Y dice el Señor, mira, sin Él el sufrimiento solamente es una desgracia. Con Él el sufrir tiene este matiz, es reparar tus pecados. Y, por otra parte, aquí nos dice el Señor otra cosa también. Si por Él, por serle fiel nosotros, sufrimos, ¿qué nos trae el sufrimiento? Lo que Él hace. Él es fiel a su Padre y sufre. ¿Y qué le trae a Jesús? ¿O qué nos trae a nosotros? La salvación. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente, así Jesucristo. Así el cristiano ve el sufrimiento. Ya no es una desgracia. Es reparación de nuestras faltas. Porque todos pecamos. Qué bonito que Dios te diga, tú puedes reparar el mal que has hecho. Tú puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Por eso cuando uno peca, la mayor paz que uno puede recibir es saber que Dios te dice, mira, has hecho el mal, tú también con mi ayuda puedes reparar ese mal que has hecho. Y segundo, si estás sufriendo por hacer el bien, tú puedes transformar con tu sufrimiento el mal en bien. Ahí está. Bendición para nosotros la cruz. ¿Cuántos pecados cometemos? Tranquilo, dice Dios. Todo puede volver hacia el bien. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. Y por si lo dudamos, inmediatamente Jesús le va a decir precisamente cuál va a ser el sentido de su sufrimiento en la cruz. Fíjate, aquí está esta revelación que es de las más bellas y con toda su sencillez es majestuosa. Fíjate, escucha lo que dice Jesús. Tanto, fíjate, así es la palabra que dice, tanto amó Dios al mundo, tú eres el mundo, tú y yo somos el mundo. En la Biblia, el mundo no es la creación, aquí no es la creación, el mundo creado, sino el mundo se entiende como cuando decimos esta persona es mundana, es decir, esta persona es pecadora, quiere pecar. El mundo, para San Juan Evangelista, son las personas que viven al margen de Dios o contra Dios, los que no quieren arrepentirse. Por eso esto es maravilloso. Jesús mira lo que está diciendo. A ver qué ha dicho. Tanto amó Dios al mundo. O sea, está diciendo, tanto ama Dios al pecador, al hombre que está alejándose de Dios. Fíjate, que dice a continuación,
que le entrega a su Hijo único. Ahí está. Cómo Dios nos mira a nosotros. Te ve pecador y se sube a la cruz. Ese es amor. No tiene Jesús sino deseo de salvar. Tanto ama, así es Dios. Así es. Y remacha esta idea, diciendo, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Y remacha, Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Qué bonito. Para eso es el sufrimiento de Cristo. Por eso también el sufrimiento en nosotros, incluso si es porque tenemos que reparar si nuestros pecados, es desde Jesús para salvación. Cuando el cristiano sufre en su vida, si lo lleva con paciencia y lo ofrece al Señor, el sufrimiento del inocente es para esto, para salvar. Dios nos pide también salvar con Él a aquellos que se alejan de Él. Y por otra parte, otra invitación aquí, queridos hermanos, que hace Jesús a Nicodemo. Y es la que también es la tercera idea que quisiera invitarles a todos ustedes. Jesús le está diciendo a Nicodemo suavemente, Nicodemo, no seas cobarde. Vienes de noche a buscarme porque temes comprometerte como discípulo mío. Temes. Finalmente serás su discípulo. Pero le está diciendo a él, Nicodemo, no seas cobarde. No seas cobarde. Sígueme como lo están haciendo mis discípulos. Porque fíjate, aquí dice Jesús que el juicio no lo va a hacer el Jesucristo. Nosotros somos, dice, el que cree no será condenado. El que no cree ya está condenado. O sea, fíjate, si en esta vida nosotros no nos adherimos totalmente a las enseñanzas del Señor, nosotros mismos nos hemos condenado. Eso le está diciendo a Nicodemo. Cree, Nicodemo, entrégate por completo a mí. Y eso no es fácil, queridos hermanos, porque Jesús nos está pidiendo una vida de sacrificio. No es fácil. De Texas abajo, la vida de los apóstoles es perder fortuna, perder tiempo, perdieron todo. De Texas para arriba son los cimientos de la iglesia, esos pescadores. Por eso muchos jóvenes también dicen, ¿para qué voy a perder mi vida? ¿Cuánto voy a acumular dinero si le sirvo al Señor? ¿Cuánto? No pierden, nada. Pierden su vida. Y Jesús dice, es verdad. Eso es verdad. Pero esta es la alegría más grande, fíjate. Salvar al hombre del pecado, la alegría más grande. Esa es la de Jesús. La alegría de Jesús en la cruz, queridos hermanos, es la de estar cambiando este mundo de raíz. La vocación por eso del cristiano que sufre es esta. Sembrar el amor en el corazón de este mundo. Con Jesús, queridos hermanos, el mal no tiene la última palabra. Ahí está en la cruz y parece que está fracasando, pero Jesús ama y vence todo mal. Por eso qué hermoso, queridos hermanos, la vida del cristiano, incluso cuando sufre, cuando fracasa, cuando humanamente no ha prosperado nada, pero su vida, la vida del cristiano, es la de un hombre santo. Los santos son los verdaderamente felices, queridos hermanos. Por eso si nosotros, por ejemplo, aquí tengo un pasaje del apóstol San Pablo, precioso, es uno de esos pasajes de la carta a los Corintios, la segunda, capítulo 7, versículo 14, precioso, ¿no? Que dice el apóstol, estoy lleno de consuelo y reboso de gozo
en toda tribulación. Y él describe cómo era su vida, y rebosando de gozo, y dice él: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes, menos 1, 39. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en alta mar náufrago. En mis frecuentes viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi raza, peligros de las gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre, con sed, con ayunos, con frío, sin tener con qué vestirme. Y dice San Pablo: y reboso de gozo en estas tribulaciones. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ese hombre se sabe lo que Jesús ha dicho, la alegría más grande no está ni en sufrir ni en no sufrir, sino en hacer la voluntad de Dios. Y si eso trae sufrimiento, Dios sabe dar esa alegría que tiene el apóstol San Pablo. Por eso, mire, el sufrimiento hay que pedirle a Él que nos lo haga entender. Porque si no, el sufrimiento, amar el sufrimiento sin pedirle a Él que nos lo enseñe, es masoquismo. Masoquismo. Si Jesús no nos enseña a sufrir, si Él no nos da la gracia para sufrir, es masoquismo. Pero fíjate, hemos escuchado a San Pablo, y también un poquito les he tratado de explicar lo que quiere decir aquí Jesús. Por eso la Cuaresma, queridos hermanos, es alegría, porque uno sabe, si uno está sufriendo por sus pecados, sabe qué precioso, que está satisfaciendo por el mal que ha hecho. El pecado es un mal. ¿Cuánto daño es el pecado? Segundo, si estás sufriendo por hacer el bien, lo estás viviendo como Él vive. Y sepas que por sufrir, por hacer el bien, sepas, precisamente por eso, que el mal nunca va a triunfar. Y qué alegría, queridos hermanos, entregar la vida, toda la vida así, sufrir por hacer el bien, por amar, por sembrar este amor grande. El amor verdadero, queridos hermanos, el amor más químicamente amor, es amar y entregar la vida. Y si pidámosle al Señor y a nuestra Madre, experimentar primero ese amor que Él nos tiene acá. Él entrega su vida. Por eso venimos a la misa, para que Él nos haga gustar ese amor que Él nos tiene, y nosotros, por amor a Él, salir a la calle, servirle a Él, con esa fuerza que Él nos comunica, como el apóstol San Pablo, modelo por eso Él. Quizá no lleguemos a ser como Él, pero ya nos dice cómo el amor de Dios transforma el corazón del hombre. Nada más, queridos hermanos, pidámosle pues ya al Señor vivir esta Cuaresma con ese fondo de amor, con ese fondo profundo, saber que el que está con el Señor, aunque sufra, su vida siempre está bendecida. Y Dios, sepas, Dios no es ciego, Dios siempre nos acompaña. Qué alegría saberse así que uno está pasando pruebas incluso, pero ahí está Dios, siempre, en esta vida y también en la otra. Amén.